Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Pío V, sumo pontífice del año 1572. Voy a compartirles, mis hermanos, esta historia y les pido que pongan atención. Vamos a abrir el corazón para entender este mensaje de la santidad de estos hombres. Dice así: Pío significa el piadoso, el que cumple bien sus deberes con Dios. Se llama Quinto porque antes de él hubo otros 4 que llevaron el nombre de Pío. Nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en 1504. Sus padres eran muy piadosos, pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años, tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle estudios. Pero la vida retirada, en la soledad del campo, le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación, y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Más tarde, será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor, y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia: maestro de novicios, superior de varios conventos, y muy pronto el Santo Padre, el Papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. El protestantismo estaba invadiendo toda la región y amenazaba con quitarles la verdadera fe a muchísimos católicos. El Papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía a la verdadera religión. Viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso, pero con los herejes mostraba su gran ciencia y sus dotes de oratoria y los iba confundiendo y alejando en los sitios a donde llegaba. El Papa, para premiarle sus valiosos servicios y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la Iglesia Católica en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el Papa Pío IV, San Carlos Borromeo le dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal, y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio Crisleri. Antes se acostumbraba que al posesionarse de cardenal un pontífice, se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares en Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en darles ayuda a los pobres y en llevar remedios para los necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado iba en procesión por Roma, vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos papás le habían costeado a él los estudios, y lo llamó y lo nombró gobernador del castillo San Ángelo, que era el cuarto del Papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre, y comentaban que había llegado al más alto cargo en la iglesia, siendo de una de las familias más pobres del país. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar y de mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando, tenía 3 vocaciones preferidas: la Eucaristía, celebraba la misa con gran fervor y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento, el rosario, que recomendaba a todos los que podía, y la Santísima Virgen, por la cual sentía gran devoción
y mucha confianza, y de quien obtuvo maravillosos favores. La gente comentaba admirada: este sí era el Papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde había sido nombrado, porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir a la ciudad y descuidaban la diócesis o la parroquia para la cual los habían nombrado. Prohibió la pornografía, hizo seguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atacaban a la gente a los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que él quería convertir a Roma en un monasterio, pero los amigos proclamaban que en 300 años no había un papa tan santo como él. La gente obedecía sus leyes porque le profesaban una gran veneración. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia con los ojos fijos en la Santa Hostia y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a nuestro Señor. Publicó el nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas, es decir, los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar. Publicó también un catecismo universal. Dio gran importancia a las enseñanzas de la doctrina de Santo Tomás de Aquino en los seminarios, ya que por haber aprendido esas enseñanzas, muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Aunque era flaco, calvo, de barba blanca y bastante pálido, la gente comentaba: el Papa tiene energías para 10 años y planes de formas para 1000 años más. Los maometanos amenazaban con invadir Europa y acabar con la religión católica. Venía desde Turquía destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban, y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en pesebrera para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, imploró y buscó incesantemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta organizó un grupo armado con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate. Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo. Y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición, para estar seguros de obtener de Dios la victoria, que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros antes de zarpar. Todos oyeron misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y la gente piadosa de Roma recorrían las calles descalzos, rezando el rosario para pedir la victoria. Los maometanos los esperaban en el mar lejano con 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 150 cañones, 34,000 soldados especializados, 13,000 marineros y 43,000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por San Juan de Austria, hermano del rey de España. Los católicos eran muy inferiores en número a los maometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla. Era el 7 de octubre de 1571 a mediodía. Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas y por eso había que emplear muchas fuerzas remando. Y aquí quedó un momento a otro. Misteriosamente el viento cambió de dirección y entonces los soldados católicos
soltaron los remos y se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió el Quijote. Don Juan de Austria, con los suyos, atacó la nave capitana de los maometanos, donde estaba el supremo almirante. Allí le dieron muerte a este, e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10,000 maometanos. De sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en poder de los vencedores. 12,000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo las noticias duraban mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma. Pero Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado: dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque hemos conseguido la victoria. Varios días después, llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que en las letanías se colocara esta oración: María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de auxiliadora fue este pontífice, nacido en el pueblecito llamado Bosco. Más tarde, un sacerdote llamado Juan Bosco será el propagadista de la devoción de María Auxiliadora. Es interesante el mensaje que el pontífice envió felicitando a los ejércitos vencedores. Dice así: no fueron las técnicas, no fueron las armas lo que nos consiguió las victorias. Fue la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pío V murió en mayo de 1572, a los 68 años de edad, y fue proclamado santo por el Papa Clemente XI en 1712. En este tiempo de tanta proliferación de protestantismo por todas partes, que este valiente defensor de la Iglesia ruegue por nosotros. Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen hará mucho por ti. Esta fue la historia de San Pío V, un hombre que cuando fue pequeñito fue muy pobre, no tenía con qué estudiar, pero hubo una familia que miró que cuando este niño se juntaba con su hijo, el hijo tenía muy buenos comportamientos, y entonces decidieron costearle también los estudios a él, y fue de esa manera, mis hermanos, que llegó a la santidad, porque fue un hombre muy bueno, que llegó a ser papa y además, hermanos, armó a los países de Europa para que fueran a pelear en contra de los maometanos, que venían muy fuertes, queriendo arrancar la religión católica, pero no les fue fácil porque les dieron una batalla que al final de cuentas tuvieron que retroceder y fueron vencidos. Entonces, aquí es cuando llega la victoria para los cristianos. Estos maometanos eran hombres, hagan de cuenta que eran como los piratas, que llegaban e invadían lo que ellos encontraban al frente. Pero no les fue fácil nunca, porque estos maometanos eran muy malos. Sin embargo, Dios decidió darle la victoria a los europeos, especialmente a los italianos y a los españoles, que fueron los que pelearon más, que estuvieron más al frente, y de esa manera la religión católica continuó siendo la número 1 en toda Europa, porque en aquel tiempo también había mucho protestante, que estaba plagado de protestantes. Llegó a haber sacerdotes que se convirtieron al protestantismo. Pero llega este papa y les recomienda que recen con más fervor y que las misas se lleven a cabo de la manera que Dios lo pide, que sean fervorosos. Y también algo que él impuso: cuando los sacerdotes llevaban el sacerdocio a su cargo, allí donde los ponían, en esa iglesia, tenían que quedarse allí, ya que ellos se iban a las ciudades a vivir. Tenían una costumbre muy horrible, costumbre que hoy en la actualidad, mis hermanos, yo pienso que es igual que antes. Ojalá llegara un santo papa que quitara todas las costumbres que hay hoy en la actualidad, costumbres para los sacerdotes que son muy arrogantes y que muchos de ellos se dedican más a pasear que a quedarse en su parroquia. Pidámosle a Dios, mis hermanos, para que venga un papa, o para que este papa que tenemos actualmente
lleve a cabo una ley de este tipo. Así es que, hermanos, pidamos pues a Dios en nuestras oraciones para que Él nos escuche y nos lleve a cabo todo lo que le pedimos. Que Dios les bendiga.